Justo ahí, al sur del antiguo menceyato de Huima, nos encontramos con el barranco de Erque. Ahí, en esa zona abrupta del sur de la isla de Tenerife, se descubrió una de las sepulturas más importantes del mundo aborigen guanche. Sí, alrededor del año 1770, entre el municipio de Fagnia y Huima, se localizó uno de los mayores cementerios mejor documentados hasta la fecha en Tenerife, la necrópolis de Erque. ¿Habías escuchado hablar de ella? Hoy en Guanchipedia te lo contaremos, así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. En ese lugar se relata el descubrimiento de un gran número de momias guanches resguardadas en una cueva sepulcral de Huima, popularmente conocida como la Cueva de las 1000 momias. Una necrópolis guanche con elevado interés antropológico y cultural. Desde el siglo XVIII ya se conocían numerosos enclaves en esa zona de la isla, especialmente los relacionados con el mundo funerario. De ahí el sobrenombre de Barranco de los Muertos. Se cree que su hallazgo fue casual, motivado por la explotación de la tan preciada horchilla. Pese a ello, la única intervención arqueológica conocida hasta el momento en la zona es el Inventario Arqueológico del municipio de Huima, encargado por la Dirección General del Patrimonio Histórico en el año 1995, realizado por Álamo Torres. En ese momento se documentaron, entre otros, 3 tipos de yacimientos: paraderos pastoriles que indican la explotación ganadera del territorio, necrópolis integradas por varias cuevas naturales y grabados rupestres, cazoletas y canales. Aprende con los podcasts de Guanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Resulta curioso que estos vestigios son en su mayoría relacionados con el mundo de las creencias, ya sea todo lo que tiene que ver con el culto a los muertos como a la celebración de ceremonias relacionadas con los astros. Llegados a este punto, se puede afirmar que en esa zona de la isla de Tenerife, donde está situado el barranco de Erque, se localiza uno de los enclaves con mayor tradición de evidencias arqueológicas, un lugar de singular importancia donde en una misma zona geográfica coinciden enterramientos colectivos y grabados rupestres y cazoletas. Tanto es así que en uno de esos cementerios la existencia de la necrópolis de Erque está documentada y fue visitada y descrita por Viera y Clavijo. Eso ha permitido que a día de hoy se disponga de una relación de primera mano de esta importante sepultura. Lamentablemente, su localización exacta y el estado de conservación tras las continuas alteraciones y sustracciones sufridas durante décadas es todo un misterio. Según cuenta Viera y Clavijo en su obra, destaca lo siguiente. Al tiempo que se escriben estas noticias, se acaba de descubrir un panteón excelente, cuyo apreciable monumento derrama mucha luz sobre esta parte de nuestra historia antigua. La cueva, aunque de una entrada sumamente difícil, es en el interior alta, capaz y acompañada de algunos nichos abiertos en la peña. Está en un cerro muy escarpado del barranco de Erque, entre Arico y Huima, en el país de Abona, y tan llena de momias que no se contaron menos de 1000. A la verdad, yo no había admirado tanto hasta entonces aquel artificio con que estos isleños inmortalizaban sus cuerpos. Las mortañas o forros en que están enrollados desde pies a cabeza son unos pellejos de cabra cocidos con primor. Algunos cuerpos tienen hasta 5 o 6 puestos unos encima de otros. Hállanse los varones con los brazos extendidos sobre ambos muslos y las hembras con las manos juntas hacia el vientre. Aún la misma colocación que tienen los saxos en ese cementerio es objeto digno de atención, porque están en camas y filas, sobre unos como andamios o catrecillos de madera todavía incorrupta, cuyo espectáculo no tiene nada de honroso, según relata el prestigioso y polifacético tinerfeño José de Viera y Clavijo en su libro. Un gran observador capaz de tomar nota de características precisas o muy aproximadas de la realidad que allí estaba viviendo. Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Guanchipedia.
Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a las mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Una de las cuestiones más controvertidas de la asistencia de esta necrópolis, y así recoge uno de los documentos oficiales consultados por Wanchipedia, que lleva por nombre Reflexiones en torno a los límites territoriales del Menceyato de Güímar, es la exactitud con la que Viere Clavijo relata los hechos y su afirmación en cuanto a la existencia de un gran número de momias en esa cueva, un dato cuanto menos relevante y a tener en consideración. Según las últimas hipótesis y que plasmamos aquí en este podcast, en el barranco de Erques confluyen una serie de elementos que convierte a esta orografía del terreno en un lugar importante para los aborígenes, una especie de límite territorial. En esa zona de la isla se unen la existencia de un gran cementerio y sepulturas, una estación de canales y cazoletas y una serie de topónimos de evidente carácter guanche, como por ejemplo Montaña de Béñamo y la Olla de los Tagoros, que le confieren un valor simbólico. Tanto es así que todo apunta a que ese barranco de Erques tuvo la función de reforzar ese carácter de límite territorial y también de barrera mental o psicológica como protección o defensa del mismo. Ten en cuenta que cuando los territorios de los distintos menceyatos eran contiguos unos con otros, los guanches dejaban entre ellos una zona de uso común para evitar entrar en conflicto. En resumidas cuentas, el propio barranco actuó como frontera y además de la posible existencia de un territorio anexo para uso común entre el menceyato de Abona y el menceyato de Güímar. Curiosamente, ese territorio contiguo al barranco de Erques pertenecía al menceyato de Taoro y se llamaba Imobab. Como hemos comentado previamente aquí en los podcasts de Wanchipedia, a mediados del siglo XIX, justo en el barranco de Erques, se halló un resto arqueológico relevante en nuestra cultura, el ídolo de Guatimac. Justo allí, envuelta en piel y resguardada en una grieta del citado barranco, de forma casual, se ha recuperado un idolillo aborigen guanche que refleja lo sorprendente que era la cultura canaria y todo lo que aún nos queda por descubrir. ¿Qué pasaría si alguien descubriera dónde está la necrópolis de Erques? ¿Seguirán existiendo restos aborígenes? ¿Qué opinas? Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Besitos, mis niños. Chao. ¿Sabrías decirnos qué valor tiene para los guanches el ídolo de Guatimac? Hoy en Wanchipedia hablaremos de la pequeña figura de barro de gran valor arqueológico de la cultura aborigen de las Islas Canarias. Te adelanto que esta pequeña estatuilla se colgaba al cuello con la ayuda de una cuerda cual tótem sagrado, y era común encontrarla sobre el pecho de la clase sacerdotal aborigen. Como así se recogen los escritos de Abreu Galindo, los naturales de la isla de La Palma llamaban a la isla vecina por el nombre de Tenerife. Tenerife es un nombre compuesto, dos dicciones de las cuales la primera parte, tener, significaba nieve, y la segunda, Ife, significaba monte alto, en alusión al pico del Teide. ¿Cómo estaba dividida la isla de Tenerife antes de la conquista? ¿Cuáles eran sus reinos? ¿Quiénes gobernaban? Hoy en Wanchipedia hablaremos de cada uno de los reinos en los que estaba dividida la isla de Tenerife y cuáles eran los nombres de sus menceyes, los aborígenes que gobernaban en esa zona de la isla antes de la llegada de los conquistadores. Hola mis niños y mis niñas, ya es miércoles por lo que les traemos un nuevo podcast aquí en Wanchipedia. Hoy hablaremos de la primera epidemia conocida que azotó a las Islas Canarias, la modorra. El coronavirus no ha sido la única epidemia que ha sufrido el archipiélago canario, así que no se desanimen. Si antes pudimos, ahora podremos conseguirlo. Primero nos situaremos en el tiempo, así lo entenderemos mucho mejor. Luego explicaremos en qué consistía dicha enfermedad y sus efectos en la historia de los aborígenes canarios. Esto es Wanchipedia, preparen las roscas, cotufas o munchitos porque comenzamos.